Análisis sociocultural de la comunidad de Lleras ubicada en Algarrobo, Magdalena, presentado por los estudiantes Ana Margarita Gámez Contreras y Sandra Marcela Rueda Sarmiento para la clase de Antropología Social y Cultural de la Uniclaretiana. Reseña histórica y contextual de la comunidad. Enclavado en el municipio de Algarrobo y formando parte del hermoso departamento del Magdalena, encontramos el corregimiento de Estación Lleras, llamado así porque en el año 1959 dos familias decidieron asentarse frente al corredor férreo recién construido y aprovechando la inauguración de la vía férrea con el entonces presidente Alberto Lleras Camargo, fue bautizado como Lleras, y de ahí una de las primeras famosas paradas del presidente en el municipio del Magdalena. Situado aproximadamente a 130 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, es delimitado al sur por la finca de Maximino Gómez La India y al norte por la finca Campo Alegre de los hermanos Gámez y al oriente por la doble vía férrea. Los accesos se encuentran tanto al norte del país como al sur, yendo hacia la capital del Magdalena por la vía nacional de Fundación y al interior del país por la vía a Bosconia. Identificación del proceso de colonización-occidentalización. Desde el año 1959 y con tan solo 10 familias y un total de 35 personas aproximadamente conformándolas, para el año 2014 su crecimiento iba en 63 hogares y 263 personas, aumentando de esta forma en un 1.14 el número de familias por año y 4.7 el número de habitantes por año. Para el 2020, el crecimiento acelerado de estos 6 años ha mostrado un incremento de 2.83% de nuevas familias por año y 22.8% de nuevos pobladores por año. El área de Lleras nace de un terreno que se tenía destinado para potreros de las familias Gómez y Gámez, que eran terratenientes en esa época a principios del año 59. En ese momento el señor Moisés Mejía se pone de acuerdo con los terratenientes para que se dieran estos terrenos a los campesinos que por allí trabajaban y pudieran construir sus viviendas. Inició con 10 ranchos sin servicios públicos de ninguna índole. Para esa época, la recién inaugurada vía férrea estaba construida con el propósito de transporte de pasajeros, tren de palitos y carga comercial y agrícola, y es hasta partir del año 2000 que el Estado entrega la concesión a un privado, Ferrocarriles del Norte de Colombia, a través de un contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura, para la rehabilitación y mantenimiento de la vía férrea utilizada por las empresas Drummond y Prodeco para el transporte del carbón y que va hasta el 2030. Las vías de acceso son carreteables sin pavimentar y que comunican al sur con el corregimiento de Estación Algarrobo y su casco urbano, y al norte con la salida hacia la vía nacional que lleva a Santa Marta. Sus vías internas tampoco son pavimentadas. El servicio de energía es a través de la empresa Afinia. No tienen gas domiciliario, ya que los alimentos son cocinados predominantemente en fogones de leña, seguidos de pipetas de gas. El agua es abastecida por acueducto de pozo, no tienen alcantarillado. La recolección de residuos se hace a través de la empresa municipal Acepal una vez por semana, aunque la comunidad acostumbra a quemar las basuras de forma tradicional. Su población es mestiza y no hay presencia de grupos afrodescendientes, indígenas u otras etnias. Su gentilicio, llereros. Organización social y política. Cuentan con Junta de Acción Comunal conformada debidamente y registrada con personería jurídica, asimismo con inspección de policía, y está la infraestructura para el puesto de salud que dejó de funcionar hace aproximadamente 4 años. Actualmente está en proceso de reapertura por parte de la alcaldía municipal. Este corregimiento, al igual que otros que conforman el municipio de Algarrobo y en general del Magdalena, sufrió los embates de la violencia con el arribo de los grupos paramilitares del bloque norte de las autodefensas por allá en el año 2001, que tenía este corregimiento como ruta entre la Sierra Nevada y Algarrobo, Sabanas de San Ángel y los demás corregimientos. El respeto hacia los adultos mayores es tan marcado en esta comunidad que se hace necesario un primer acercamiento con ellos para cualquier actividad o proyecto de índole público o privado y de esta forma dar entrada oficial en el corregimiento. Economía y trabajo. El comercio está conformado por 4 tiendas que abastecen en artículos de primera necesidad a la comunidad. El sistema tradicional de trueque
Continúa vigente con el intercambio de productos agrícolas y especies menores entre las familias. El 95% de la población se dedica a labores agrícolas en las fincas cercanas, ya sea de palma o ganaderas. Un porcentaje menor con labores propias de mano de obra calificada entre técnicos agrícolas, docentes, trabajadoras sociales, enfermeras, entre otros. Aquí es importante recalcar que la tradición de las parteras es vigente en este corregimiento, pasando de abuelas a madres e hijas. En el año 2021, la empresa privada Drummond, en alianza con la alcaldía municipal, capacitó 35 mujeres en cría de gallinas ponedoras con el SENA y en emprendimiento. 25 quedaron en el proceso y se les hizo entrega de capital semilla, constituido en 3.000 gallinas, les instaló un galpón para la cobertura necesaria y actualmente están comercializando 90.000 huevos al mes, distribuidos en los corregimientos vecinos como Pueblo Nuevo, Algarrobo, Fundación. También hacen parte de los suministros para el programa del ICBF, Programa de Alimentación Escolar. Este proyecto denominado Ciudadela Avícola es un ejemplo de desarrollo y sostenibilidad en medio de la crisis de la pandemia. Lo anterior visualiza que el sector desarrollista y económico sigue siendo derivado del sector rural con las labores propias del agro. Las personas que deciden ejercer alguna profesión en el ámbito técnico, tecnológico o profesional buscan de alguna manera no romper los lazos con la vida en el corregimiento y la apuesta incluso desde la alcaldía por la equidad de género en las labores implicantes de la mujer rompen esquemas aún en estos tiempos machistas que se vislumbran en este sector. Este corregimiento no pasó por los estragos del aislamiento, ya que aprovecharon al máximo las riquezas que el campo ofrece. Tuvieron la libertad de seguirse desplazando dentro de su comunidad y establecieron horarios y rutas para el paso de foráneos o salidas forzosas que tuvieran que hacer. Eso demostró la capacidad de trabajo en equipo y la fortaleza que se tiene cuando casi todos los miembros son de una misma familia. Han sido respetuosos de todos los protocolos y continúan trabajando en ellos para cuidarse mutuamente. Religión y espiritualidad. Los sitios de culto son la Iglesia Católica y la Iglesia Pentecostal Evangélica. En cuanto a la Iglesia Católica, el padre solo va para misas programadas. Los católicos celebran el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción con las tradicionales primeras comuniones, bautizos y matrimonios, y el 16 de julio la Virgen del Carmen, con las tradicionales alboradas de las cuales hacen parte cenas o desayunos comunitarios, pólvora y música en vivo. En cuanto a los evangélicos, también celebran ceremonias de bautizos en personas adultas y en el río, y matrimonios, eventos donde no se acostumbra a tomar bebidas alcohólicas. El pastor vive al lado de la iglesia, todos los días hay culto y los domingos las ceremonias especiales. La comunidad que trabaja inscrita a este culto entrega mensualmente el 10% de sus ingresos y los que no trabajan formalmente deben realizar actividades por recolección de fondos para aportar a la iglesia. Para ceremonias fúnebres, los ritos de velorio se hacen en las casas, los entierros son en los cementerios de Fundación Santa Rosa o Algarrobo y se acostumbra a rezar los novenarios, que son las 9 noches de la familia, que hace la familia del fallecido. En Semana Santa los católicos guardan la vigilia y celebran estos días además con el Festival del Dulce, cocadas de leche con coco, caballitos de dulce de papaya. En este corregimiento también se encuentran personas que se atribuyen conocimientos y prácticas que intentan alejar los malos espíritus y liberar a las personas de hechizos y maleficios, a través de rezos, contras, mandos, bebedizos, amarres, ataduras y apoyados por la devoción a ciertos santos y a Jesucristo, refuerzan negocios, la pareja, el trabajo y en general todos sus proyectos para evitar que sean presa de las malas energías o envidia y, como ellos lo denominan, se les caigan o se aparten. Festividades y expresiones artísticas. En febrero, como en todo el departamento, celebran los carnavales de Barranquilla en todo el municipio con los respectivos días cívicos y actividades carnestolendas pertinentes. Los lugares de esparcimiento con que cuenta son la cancha de micro y fútbol, parque lineal con gimnasio biosaludable y módulos de parque infantil. Sumado a lo anterior, la divulgación de los eventos artísticos, manifestaciones culturales y sentires a través de plataformas digitales y redes sociales han empezado a crear nexos con el resto del mundo, y para los yereros es importante el hecho que se han vuelto visibles. El poder de una selfie en Facebook que describe en esa imagen la expresión de un pueblo donde la cultura y el arte poseen la magia que atribuyen a que forman parte del pueblo macondiano descrito por Gabo,
los hace perder esa invisibilidad hacia el mundo exterior. De unos años para acá, este corregimiento está siendo visto como un sitio para el descanso de pobladores de Fundación, Algarrobo, El Retén, Aracataca y Santa Marta, utilizado para pasar los fines de semana en terrenos que han ido adquiriendo cerca del corregimiento y que ofrecen además oportunidad de negocio en el sector agrícola y ganadero. Familia y parentesco. En el corregimiento de Lleras predominan tres familias desde su creación, que son la familia Martínez, la familia Contreras y la familia Mesa. Hasta hace unos 20 años el matrimonio o uniones entre parientes de la misma familia se daba con frecuencia. El último matrimonio contemplado en este estilo fue una pareja de primos de la familia Mesa. De esa misma época hacia la actualidad, las uniones se hacen entre personas contemporáneas en edad con una diferencia entre 1 a 2 años. Las uniones en los 2 últimos años se igualan entre los realizados por los ritos clásicos, llámese cristianos, católicos o civiles, pero las denominadas uniones libres prevalecen y son mayoritarias. No se han presentado casos de adopción en el corregimiento, los partos naturales prevalecen sobre los asistidos, no se tienen datos de personas homosexuales en el corregimiento, por ende, ante una pregunta posterior de si tenían hijos a cargo, también es negativa. No hay familia homoparentales. Predominan las familias heteroparentales. Se presentan 4 personas con algún tipo de discapacidad. En este corregimiento no referencian estratos sociales, no hay personas en condición de pobreza extrema porque siempre hay un miembro del hogar que trabaja para satisfacer sus necesidades básicas o les son compartidos los alimentos por los demás miembros de la comunidad. Dentro de la idiosincrasia del corregimiento no refieren a algún tipo de discriminación de cualquier índole, a pesar del gran número de familias. El machismo se esboza de vez en cuando. La mayoría de mujeres casadas o en algún tipo de unión trabajan ya sea de manera formal o informal, ya sea para colaborar con la economía familiar o para su desarrollo particular. Solo en algunas familias prevalece que en la crianza de los hijos desde pequeños se enseñen ciertas y determinadas labores, como por ejemplo ayudar en la huerta o con los animales, específicamente a los niños y a las niñas la cocina, el lavado y ayudar con los hermanos menores. En general, en el corregimiento se ve la mayoría de niños departiendo temas acordes a su edad. Cuando conforman sus nuevas familias, la mayoría de algunos de los padres les cede parte del terreno que ellos llaman patios para que construyan una nueva habitación, pero comparten espacios como baños y cocina. Los abuelos tienen una gran importancia en este corregimiento, contribuyen a la crianza de los nietos y de esta forma prevalecen las buenas costumbres y educación. Incluso saberes ancestrales en temas culinarios, parteras, saber cuándo es la fecha correcta para sembrar, masajes o lo que ellos llaman sobijos para cualquier tipo de torcedura o luxación, y no es extraño encontrarlos en algunas tardes en el parque echando cuentos que permiten enriquecer la historia del corregimiento. Conclusiones. En el aspecto de organización social y política, es una comunidad regida por parámetros sociales tradicionales con figuras de autoridad ya sea de familiar o de orden sociopolítico y con interés hacia pertenecer a algún grupo asociado a estos fines. En economía y trabajo están centrados en el tema agropecuario, aprovechando al máximo el entorno rural con un marcado apoyo hacia el otro y en proceso de ascenso hacia la tecnificación de sus carreras. En el tema de religión, hay 2 tendencias que se dividen entre el catolicismo y cristianismo con participación activa en ambas posturas y creencias adicionales para la consecución de lo que ellos llaman favorecimientos éticos. En los temas de expresiones artísticas, son partícipes de las actividades propias de esta región del país con tradiciones que van conservando de generación en generación. En la gastronomía aprovechan al máximo los recursos del entorno y entregan los saberes y sabores tradicionales a las nuevas generaciones. Y en el tema de familia y parentesco, la base de esta comunidad en su mayoría heteroparental es constructores de fuertes nexos y redes de las familias originales, marcado apego hacia la autoridad de miembros de la tercera edad. También tenemos por decir aquí como conclusión que desde la época de su primer asentamiento con apenas 10 ranchos levantados en el año 59 y un crecimiento demográfico paulatino y acorde tal vez con el tiempo lento en que se iba desarrollando este corregimiento, nos muestra un cambio drástico del 2014 al 2020 con una aceleración demográfica contundente que a pesar de la migración a las grandes ciudades, que es lo cotidiano de las zonas rurales, prefieren continuar en sus nichos familiares cercanos
expandiendo así las familias del corregimiento y con ello la preservación de tradiciones y costumbres. Reflexión. Aquí acudimos a la cita de Gabriel García Márquez de su libro Vivir para contarla. Más que un hogar, la casa era un pueblo. Y es que hablar de superpoblación en una época como esta, donde múltiples factores indican que cada día hay menos tierra y más habitantes, nos hace preguntarnos por qué se sigue incrementando este fenómeno y más aún en el caso particular de zonas rurales, donde pudiesen expandirse sus áreas de construcción, pero la comunidad prefiere continuar asentándose en una proximidad con el otro, obedeciendo tal vez a respuestas culturales de redes familiares y otras que hemos ido tratando de revisar en este trabajo. Lleras, corregimiento del municipio de Algarrobo, que tiene hectárea y media de centro poblado, pero rodeado de un área con proyección de expansión, si así se quisiera, pero mostrándonos que la cercanía de sus viviendas y hogares es lo que quieren que prevalezca. Muchas gracias.